Valparaíso FM, la voz del gran Valparaíso. Nos vamos a meter en un tema que lamentablemente hay que incorporarse porque se nos viene marzo con todo y estamos sacando las cuentas ahí para enfrentar este mes de varios gastos. Cómo lograr planificarse financieramente para enfrentar este mes, uno de los más complicados del año. Cómo tratar de no endeudarse. Estamos con nuestro invitado a esta hora acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, economista de la Universidad de Barcelona, docente de universidades capitalinas, director ejecutivo también de RPBM Consultores. Nos acompaña Rodrigo Palma. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por este contacto con el Twitter Café de Radio Valparaíso. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy gentil, Rodrigo. Oiga, Rodrigo, hay hartos temas que hablar con usted, además de estos temas de planificación financiera. Partamos por el de cómo enfrentar marzo. Rodrigo, ¿cuáles son los consejos que ustedes dan? Se nos viene una ola grande de gastos, Rodrigo Palma. Sí, definitivamente, el marzo debe ser de los meses más complejos que tenemos como familia, ¿no? La recomendación es un poco la misma recomendación que hacemos siempre: tratar de planificarse, tratar de ordenar los gastos, de planificar con antelación. De hecho, lo mejor hubiese sido tratar de anticipar los gastos durante enero, febrero, los gastos fundamentalmente del colegio, uniformes, útiles escolares, cosas de uno, aprovechar precios un poco más bajos, mayor variedad, y poder ordenarse y planificar para poder comprar de manera más barata. Cuando uno ya se encuentra con la vuelta al colegio, que es un par de días más, tiene que comprar apurado, por tanto termina comprando normalmente a precios mayores y muchas veces también menor calidad. Claro que sí, con menos calidad y con mayor precio. Es el problema que enfrentan muchas familias. ¿Hay alguna sugerencia, una estrategia para ser más ordenado en estos gastos? La gente tiende a endeudarse, Rodrigo, lo que es una bola de nieve a la larga. ¿Qué consejos se les pueden dar en el manejo de las finanzas hogareñas a las familias, Rodrigo? Sí, como te digo, fundamentalmente lo que nosotros recomendamos es tratar de planificarse. Planificarse significa decir: mi ingreso es X y voy a planificar los gastos que obedezcan a este ingreso, ¿no? Sé que es tremendamente complejo, especialmente con estos gastos particulares, pero es lo mismo. Si yo digo, mira, me voy a endeudar, perfecto, pero ¿de qué manera voy a pagar esta deuda en los próximos 3 meses? No sé, voy a comprar los útiles escolares y los uniformes escolares en 3 cuotas, perfecto, pero tengo que entonces tener la capacidad, planificarme para ser capaz de pagarlo durante abril, mayo y junio. No es solamente endeudarse por endeudarse, sino que la idea es tener la capacidad de hacer frente a este endeudamiento. E insisto, para eso lo mejor es poder planificarse, poder tener claridad hay una cuestión súper específica: cómo podemos ahorrar, ¿no? Que, por ejemplo, el gasto hormiga, estamos constantemente comprándonos cosas porque se nos produce un antojo, y esos son gastos gigantescos. Otro gasto enorme que tenemos en las casas que tiene que ver con el gasto en comida. Hay estimaciones que dicen que las familias botan aproximadamente el 20% de la comida que compran. Entre el 20 y el 25% es altísimo. ¿Y esto por qué? Fundamentalmente porque compramos, por ejemplo, verdura, y como no planificamos bien qué es lo que vamos a comer en la semana, terminamos botando porque se nos echa a perder, o hacemos más comida de lo habitual. Entonces ahí hay una forma bien interesante de poder generar ahorros para la familia. Insisto, de esa manera poder planificarse. Aquí la palabra clave es planificar lo que voy a comer la próxima semana, qué voy a comprar el próximo mes, qué voy a gastar. Eso es la clave hoy día. Rodrigo, hay un aumento notorio en el alza del costo de la vida. En fin, hay varios temas. El tema de los costos de la electricidad. En fin, ahí también es así un tema que marca la agenda económica de las familias. ¿Cuál es tu mirada, Rodrigo, de este momento económico que vive el país? Hay varios temas que han hecho noticia en esta materia. ¿Y cuál es tu proyección para el resto del año? Vamos a tu mirada de la economía nacional, tu análisis como experto economista, Rodrigo Palma.
Sí, mira, el análisis la verdad es que no es no estamos en un buen escenario económico. Este año, para el año 2024, que tenemos un crecimiento, entre comillas, gigantesco de un 2,5% por ahí, es malísimo para un país como Chile, ¿no? Y para este año 2025 esperamos un crecimiento que sea menor que ese 2,5, sino cercano a un 2%. Entonces, estamos hablando de cifras de crecimiento muy bajo. Estamos con tasas de desempleo que están muy altas. La verdad es que el entorno económico mundial no nos está entregando tampoco muchas certezas. Entonces, la verdad es que efectivamente el panorama económico para este año no es de los mejores. Seguimos esperando encarecimiento tenemos un dólar que está altísimo, sigue habiendo problemas en la economía internacional, los costos de transporte siguen estando altos, el petróleo sigue estando alto, hay algunas posibilidades de nuevos conflictos internacionales. Entonces, la verdad es que en términos económicos, internacionalmente está complejo, y en términos nacionales la verdad es que tampoco se ve un muy buen escenario. Tampoco es malo, es como neutro. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo para las familias, es ser cautos porque no estamos en un escenario donde podamos decir, mira, sí, el próximo año tengo seguro mi trabajo, voy a tener un aumento de salario próximamente. Entonces, la verdad es que las condiciones de los salarios seguramente no van a mejorar mucho, y efectivamente, tal como tú mencionas, los precios, estamos observando no solamente en Chile, sino internacionalmente, una presión inflacionaria que hace que las familias se vean mucho más apretadas, porque tal como tú mencionabas, el último IPC fue de 1,1%, influenciado fundamentalmente por las cuentas de la luz. Claro que sí, Rodrigo. De inmediato pregunta Pablo. La gente a veces, por razones obvias, vincula el tema económico con la política. Eh, Ante un posible cambio en la política general de un país, podrían mejorar tal vez ciertas condiciones económicas, pero eso es solo hipótesis, teoría, Rodrigo. Ante lo que tú mismo señalas, un escenario mundial complejo que sin duda nos afecta, Rodrigo Palma. Sí, bueno, sí, efectivamente se produce un cambio, ¿no? No es un cambio dramático, pero sí efectivamente hay ciertas modificaciones. Por ejemplo, si tú analizas el caso de Estados Unidos, la visión económica que hay en Estados Unidos con el expresidente no es la misma que hay hoy día con el presidente Trump. Porque el presidente Trump es un presidente que está orientado mucho más al mercado, que es mucho más pragmático, que en realidad hay cosas que le son medianamente irrelevantes, ¿no? Le interesa que el mercado funcione y ya está, y que el mercado funciona para algunos y para otros genera perjuicio. Eso es así. Entonces, efectivamente, cuando hay todos los gobiernos van a marcar ciertas tendencias, y algunos van a favorecer más a ciertos indicadores económicos que otros. Rodrigo Palma nos acompaña, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM, director ejecutivo de RPPM Consultores, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo, adelante. Sí, hola Rodrigo, gusto a saludarte. El tema, fíjate que yo vengo poniendo un ojo, que los ajustes de los diferentes ministerios, la reducción de parte del Estado a ciertos ítems, y uno empieza a darse cuenta, hay reducción en salud, hay reducción en educación, hay reducción en el MIMBU, hay reducción en los gobiernos regionales. Acá muy poco le redujeron al gobierno regional de Valparaíso una buena suma para hacer inversión, y uno dice, parece que la billetera fiscal empezó a apretarse el cinturón en Chile antes de tiempo. Sí, bueno, la verdad es que hoy día es estrictamente necesario realizar ese ajuste, ¿no? Porque lo que estamos observando es que el Estado está teniendo una deuda creciente, muy alta. Yo creo que el punto está en cómo hacemos más eficiente el gasto público, porque está creciendo demasiado la deuda pública, y eso nos genera un perjuicio. Nos genera un perjuicio en tanto que en la medida que nos genera, primero pagamos intereses por esa deuda, segundo, mientras mayor deuda tengamos, nos vamos convirtiendo en un deudor más riesgoso, por tanto los intereses van a ser mayores, y esto dista mucho de la posición que tuvo Chile hace 10 años atrás. Chile tenía una de las deudas públicas más bajas del mundo, y hoy día estamos llegando a niveles que no veíamos hace 30 años atrás. Entonces, yo creo que es necesario. Ahora, lo que hay que revisar acá es cómo hacemos efectivamente que este gasto sea mucho más eficiente. ¿Cómo hacemos para que
no solamente en este gobierno, sino que en el anterior y en el siguiente y en los que vendrán, por ejemplo, no se contrate gente que no va a trabajar. Que eso, yo creo que todos los que más o menos conocemos esto, sabemos que hay un montón de gente que funciona así. El clientelismo político es gigantesco. Entonces, ahí hay una forma y tenemos que buscar una fórmula, pero esto lo definen los políticos. Entonces, es como finalmente ellos mismos tienen que definir algo que les va a generar un perjuicio posterior. Entonces, es compleja esta situación, ¿no? Pero tenemos que buscar una forma de hacer mucho más eficiente el gasto público, fundamentalmente en ese tipo de situaciones. Cómo revertir situaciones para que no haya mal uso de los fondos públicos. Estábamos llenos de casos, ¿verdad?, de mal uso de fondos públicos, de pago de hora extra, de pago finalmente de favores. Hoy día el problema está en que el erario público está siendo utilizado para pagarse favores políticos, y ahí es donde estamos observando un problema, y eso nos lleva a que tengamos que cortar gastos en otras cosas que son mucho más relevantes para la ciudadanía, que es para lo que realmente debieran utilizarse sus fondos públicos. Fíjate que, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Palma, economista en la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM y director ejecutivo de RPBM Consultores. Fíjate que conversando este tema del ajuste, muchos comentaron este fin de semana, pero es que se acaba de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad del Interior. Y uno dice, ¿de dónde van a sacar plata para crear un ministerio? Y ya estamos al borde de tener 1 millón de personas trabajando para el Estado, po. Y uno dice, el Estado cada día más, con lo que decías tú, está creciendo más y se está endeudando más porque en el fondo hay que pagar. Ayer salió una noticia, la cantidad de asesores periodísticos que tiene cada ministerio o cada ministro. Oiga, nunca había visto eso en Chile, po. Claro, exactamente, por eso un poco lo que te mencionaba, ¿no? La verdad es que yo a priori no diría que hay una cierta cantidad o un cierto tamaño del Estado. Creo que todo tiene que ajustarse, pero tiene que ser bien utilizado. Efectivamente, más o menos sabido, ¿verdad?, que hay una serie de asesores, insisto, no solamente de este gobierno. Yo conozco de varios gobiernos atrás que uno dice, estas personas, primero que todo, no están calificadas para los salarios que tienen. Segundo, muchas veces se inventan cargos porque son pagos de favores políticos. Entonces ahí es donde tenemos un problema, pero insisto, no es un problema de este gobierno en particular, es un problema de varios gobiernos hacia atrás. Entonces, ahí tenemos un inconveniente que es de Estado. Pero vuelvo un poco a lo que mencionaba anteriormente. Le estamos pidiendo a los políticos que se autorregulen, porque ellos tienen que regular esto, porque finalmente son ellos los que tendrán que modificar el sistema de asignación de recursos, tendrán que generar procesos de fiscalización hacia ellos mismos. Entonces, es complejo el tema. Es muy complejo porque debiesen existir políticos que realmente estén pensando solo en el bien común, solo en el Estado, en la nación. Y la verdad es que yo estudié ciencia política pensando en eso, y la verdad es que después que terminé de estudiar ciencia política me sentí cada vez más defraudado de estas situaciones, ¿no? Y cada vez que me toca analizar esto, yo siempre digo, me gusta la política, no me gustan los políticos. El problema está fundamentalmente en el objetivo que tienen los políticos en general, ¿no? No están pensando siempre en el bien común de la nación, sino que están buscando sacar réditos partidistas, en perjudicar a tu contraparte. Y eso muchas veces, y más, eso hoy día nos lleva en general a la situación en la que estamos hoy día como país, en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de pensión, en la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema con el sistema político, con la gente que hace de la política fundamentalmente. Interesante, Rodrigo Palma, cómo revertir esta situación. Por ejemplo, la situación del empleo. Acá siempre hablamos con diversos protagonistas de la actividad social, económica, cómo lograr incentivar aún más el crecimiento de la construcción, que es un tema, mucho se habla de la famosa permisología. ¿Cómo lograr acelerar el ritmo del crecimiento para darle más empleo a las personas, Rodrigo? Yo creo que aquí hay que hacer varios elementos, y lamentablemente voy a volver a tocar el mismo tema, ¿no? Aquí hay un problema de quiénes tienen que tomar esta decisión, y hay un problema político. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, se tiene que llegar a un acuerdo de desarrollo de país. Y para llegar a un acuerdo, ese es un acuerdo de Estado. Entonces tenemos que poner de acuerdo al de izquierda, al de derecha, al de centro, es decir, nos vamos a desarrollar de X manera. Y este va a ser nuestro modelo de desarrollo como país, y que nos va a durar 30 años hacia adelante. Y eso
es algo que ya le hemos escuchado a varios expresidentes, por ejemplo, la economía del conocimiento, ¿cierto? Agregarle valor a nuestras exportaciones. Y fundamentalmente hay una cuestión básica, que es ser más productivo, porque eso es lo que nos está afectando a nosotros nuestro crecimiento económico, y que finalmente el crecimiento económico es lo que nos lleva a mayor empleo, lo que nos lleva a mayores salarios y todo eso. Entonces, para ser más productivos, por ejemplo, necesitamos un acuerdo entre los trabajadores, los empleadores y el Estado. Pero para eso, insisto, requerimos es algo que tiene que nacer desde el Estado, porque los empleadores, por un lado, no lo van a hacer por sí solos, los trabajadores, por otro lado, no lo van a hacer por sí solos. Tiene que haber un articulador, y en este caso el articulador deberá ser el Estado con una política pública. Política pública, por ejemplo, que nos haga hacer, porque hoy día las pymes, fundamentalmente, que son las que generan mayor cantidad de empleo, han visto súper complicada su actividad. ¿Por qué? Ahora tenemos 40 horas, bueno, no hoy día, ¿no? Pero estamos avanzando sobre las 40 horas, que es súper necesario para las personas, es súper necesario, pero viene a recargar a las pymes. El salario mínimo, se produjo un aumento importante del salario mínimo, que es súper importante para las personas, pero viene a recargar a las pymes, porque ¿quiénes pagan mayor cantidad del salario mínimo? Las pymes, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos sobrecargando a las pymes, y las pymes son las que generan una mayor cantidad de empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que las pymes no se vean perjudicadas, que sean mucho más productivas. ¿Y cómo hacemos que sean más productivas? Capacitando a la gente. Perfecto, pero eso tiene que provenir desde una política del Estado. El Estado tiene que necesariamente buscar que las pymes sean más productivas, que los trabajadores sean mucho más productivos, y vamos a lograr que esto sea un círculo virtuoso. Finalmente, que la gente pueda tener mejores sueldos, que pueda trabajar menos tiempo y que pueda tener un buen trabajo. Y el empresario, el pyme, va a poder darle estabilidad a su negocio también. Entonces, de esa manera creo que entramos en el círculo virtuoso. Pero eso requiere, insisto, de un plan, de una estrategia, y que no sea solo de un gobierno en particular, sino que haya una continuidad de estas políticas. Y aquí, bueno, insisto, es lo mismo, tenemos un problema, porque el de este lado no le va a dar el favor al de este otro lado porque lo quiere perjudicar, no está pensando, insisto, en el bienestar del país o cómo el país puede estar mejor a largo plazo, sino que solo está pensando en la próxima elección. Y como estamos todos los años con una elección, otra elección, estamos en esta cuestión de nunca acabar. Correcto, un círculo vicioso, no virtuoso como debiese ser. Interesante lo que plantea Rodrigo Palma acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, economista de la Universidad de Barcelona, docente de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, y director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, un gustazo conversar contigo. Estaremos en comunicación para enfrentar otros temas del mundo de la economía. Gracias, Rodrigo Palma, por estar en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao. Hasta pronto. Allí también interesante los temas que siempre conversamos en los programas de Radio Valparaíso, y particularmente en este Twitter Café. Nos vamos a separar un momento.